Hola, el menú de hoy. La guerra con Hamas pone en riesgo las relaciones de Israel con los países árabes. 2. Estados Unidos continúa las negociaciones con Venezuela. Y 3. En nuestra sección es bueno saber en estas circunstancias actuales qué es el grupo Hezbollah. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Como les decía entonces, este conflicto de Israel con Hamas pone en riesgo las relaciones de Israel con los países árabes. Últimamente Israel podía sentirse satisfecho porque cada vez más países árabes estaban aceptando reconocerlo como Estado y entablar relaciones diplomáticas. Es decir, estaba rompiendo el aislamiento en la región que afectaba a ese Estado desde su independencia en 1948. Así, a Egipto, que firmó la paz con Israel en 1978, se sumó en 1994 Jordania. Y más recientemente, en el marco de los acuerdos de Abraham promovidos por Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos también formalizaron sus relaciones con Israel. Y el premio mayor, obviamente, es Arabia Saudita, que es la principal potencia árabe de la región, la principal potencia árabe en realidad. Había negociaciones en curso, por supuesto, empujadas por Estados Unidos para llegar a ese fin. Y parecía que sí, parecía que la cosa estaba avanzando, ¿no? Y se podía llegar efectivamente a ese resultado, lo cual para Israel pues había sido un gran triunfo diplomático. Pero de pronto estalla el conflicto ahora entre Hamas e Israel. Arabia Saudita emitió un comunicado responsabilizando a Israel de la violencia, ¿no?, por su política de colonización y de violar los derechos de los palestinos. Y dijo además que por ahora, por lo menos, las negociaciones quedaban paralizadas. Entonces, ahí hay un problema que se le presenta a Israel y se ve alejarse esa perspectiva de tener finalmente relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. Por supuesto, Arabia Saudita, el príncipe Mohammed bin Salman, que es el gobernante de facto de Arabia Saudita, sí quiere también, obviamente, tener relaciones con Israel por razones económicas y también porque Israel también es rival de Irán. Pero bueno, a pesar de que es una dictadura, tiene que tener en cuenta la opinión pública de su país, que puede, en un momento dado, si la cosa continúa, ¿no?, y la población de Gaza sufre cada vez más como está dándose ahora y va probablemente a agravarse, seguramente habrán protestas en Arabia Saudita contra Israel y por lo tanto eso puede repercutir también en el gobierno saudita. El otro tema es Egipto, ¿no? ¿Qué pasa con Egipto? Pues ante el sufrimiento de la población de Gaza, se está planteando la necesidad de abrir una especie de corredor humanitario, porque la franja de Gaza tiene frontera con Egipto. Entonces Egipto ha aceptado, ¿no? Ha aceptado, ok, abrir un corredor humanitario para que algunos, no muchos, algunos pobladores de Gaza, ¿no?, puedan ir a Egipto, seguramente los más afectados. Pero Egipto no está dispuesto a recibir a los 2.700.000 habitantes de Gaza, ¿no?, que podrían eventualmente, gran parte de ellos en todo caso, buscar huir de Gaza, porque Gaza con la ofensiva israelí va a quedar en gran parte inhabitable, ¿no? Y eso va a provocar que la gente quiera irse. Y Egipto no quiere saber nada. Ya ha dicho el presidente Sisi, ¿no?, al-Sisi de Egipto, que la población de Gaza tiene que permanecer en su territorio. Y obviamente no le va a gustar nada si como resultado de esa ofensiva pues hay esta presión migratoria. Hay que también tener en cuenta que van a haber elecciones presidenciales en Egipto en diciembre próximo. Y si bien es una dictadura y por lo tanto al-Sisi tiene asegurada una nueva reelección, también quiere asegurarse que el resultado sea lo más amplio a su favor. Y claro, una circunstancia donde la población puede criticarlo, ¿no?, por esta migración hacia el país y además también por no hacer mucho en favor de la población de Gaza, pues eso lo puede afectar. Entonces ahí puede haber una colisión con Israel. Y con otros países árabes pueden haber también problemas, porque la población de esos países obviamente apoya a los palestinos e incluso apoya a Hamas. Entonces, si la cosa continúa así, también van a haber protestas en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, en Jordania, que van a hacer que esos países presionen a Israel.
Por ese motivo, todo ese trabajo, ¿no? Todo ese avance que ha obtenido Israel para romper en parte el aislamiento en la región entre sus vecinos, podría verse seriamente perjudicado. Y eso tendrá que ser tomado en cuenta, se supone, por los diplomáticos israelíes, es decir, en realidad por el gobierno israelí, ¿no? Esa perspectiva que podría agravarse en caso de que el sufrimiento del pueblo de Gaza, de los palestinos en general, sea ya insoportable, aún más insoportable de lo que ya es. El segundo tema tiene que ver con las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, actualmente en curso. Al mismo tiempo que la oposición venezolana está organizando sus primarias, ¿no? Con vistas a la participación en la elección presidencial que en principio se va a desarrollar el próximo año, Estados Unidos negocia con Venezuela varios aspectos, entre los cuales, por ejemplo, que se reanude el diálogo entre oposición y gobierno, con vistas a que las elecciones sean lo más limpias, ¿no? Libres y justas posibles, lo que habrá que ver. Pero al margen de eso, Estados Unidos juega su propio partido. Como se sabe, Estados Unidos lo que quiere es que la producción de petróleo mundial, digamos, aumente, ¿no? Para que el precio del petróleo baje, porque eso tiene consecuencias políticas en Estados Unidos. Y entonces, entre las cosas que está negociando Estados Unidos es, digamos, aliviar las sanciones contra Venezuela y en particular con el tema petrolero. Ya ha aceptado que hayan inversiones por parte de algunas empresas norteamericanas, incluso una europea, ¿no? Pero siguen las negociaciones para, digamos, acentuar ese alivio, si se quiere. Y lo otro, hace poco había un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Maduro para que Maduro acepte recibir a los venezolanos expulsados de Estados Unidos por ingresar ilegalmente a ese país. De esa manera, lo que también puede obtener Biden, lo que también puede ser interesante para él en términos de política interna con vistas a su propia reelección, es obtener un alivio en el frente migratorio. Entonces, como ven, Estados Unidos juega su partido con Venezuela, ¿no? Y puede darle algunas concesiones a Venezuela, y por otro lado, y también tiene que ver en parte con la oposición, y por otro lado, la oposición decide jugar el juego de las elecciones, pensando que eventualmente podrían ser las del próximo año si se dan libres y justas hasta donde se pueda. El problema está, como siempre, es que es muy probable que el gobierno de Maduro no va a querer entregar el poder. Entonces, ¿hasta qué punto esto le es útil finalmente al país y a la democracia de Venezuela? Pero bueno, en todo caso, Estados Unidos está jugando su partido y puede obtener, como se ha visto, algunas ventajas en términos del petróleo, precio del petróleo y del alivio migratorio. Y en nuestra sección es bueno saber, pues es bueno saber qué es el grupo Hezbollah. Este es un grupo político militar, ¿no? Fundado en el Líbano en 1983, armado en realidad por Irán, en el contexto de la invasión de Israel el año anterior y que continuaba en esos años para luchar contra los palestinos que estaban operando desde ahí en esa época. Este grupo es varias cosas a la vez. Es un partido político. Es un partido político que participa de la vida institucional libanesa. Tiene presencia en el Parlamento libanés y es uno de los actores de la actual parálisis institucional en ese país donde hace tiempo que no se elige al presidente, ¿no? Pero también es una especie de Estado dentro del Estado, porque no solamente tiene un ejército propio muy poderoso, finalmente, pero además tiene servicios públicos que provee a la población chiita, ¿no? Que representa más o menos un tercio de la población del Líbano, en términos de salud, de colegios, de educación, asistencia social. O sea, es una organización también benéfica, si se quiere, entre comillas, una especie de Estado dentro del Estado. Su líder es el señor Hassan Nasrallah. Y este grupo además está catalogado como terrorista por los países occidentales porque obviamente ha perpetrado varios atentados y en particular contra los judíos. También ha participado en la guerra civil en Siria, apoyando al régimen de Bashar el-Assad. Y obviamente está armado por Irán, que le ha permitido formar un arsenal muy importante de cohetes y misiles. Su principal enemigo es Israel, con el que ya ha tenido varios enfrentamientos y el más grave el 2006.
Y ahora, en el contexto del enfrentamiento entre Israel y Hamas, existe el riesgo de que Hezbollah se entrometa, ¿no?, y ataque a Israel desde el Líbano. O sea, se abriría el frente norte, además del frente sur, para Israel. Ese es el riesgo que podría extender la guerra, ¿no?, y agravar la situación del Estado hebreo. Eso es lo que aparentemente hay muchas presiones ahora para evitar que eso se produzca. Todavía parecería que Hezbollah todavía no ha tomado la decisión, pero podría ocurrir. Y ahí sí, pues, el conflicto escalaría y podría adquirir una dimensión regional. Es lo que podemos decir en resumidas cuentas de ese grupo libanés chiita. Recordemos que entre los musulmanes hay dos grandes corrientes, ¿no? La sunita, que es la mayoritaria, el 80%, a la que pertenece, por cierto, el grupo Hamas, y la minoritaria, el 20% más o menos de los musulmanes, que son los chiitas, las dos grandes corrientes. Y este grupo, como digo, el grupo Hezbollah, representa a la facción chiita dentro del Líbano. En el Líbano está dividido más o menos la población, está dividida entre alrededor de un 30% de musulmanes chiitas, un 30% de musulmanes sunitas y un 30% más o menos de cristianos, y por ahí otro grupo, los drusos, también, que son minoritarios. Y entonces, bueno, Hezbollah representa, es el principal partido político chiita en el Líbano. Hemos llegado así al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.